Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Profe. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de ahora. Es una clase relativamente corta y tiene que ver fundamentalmente con la forma como vamos a calcular con los datos obtenidos en el laboratorio para efectos de sacar las conclusiones de cada uno de los laboratorios. Entonces vamos a empezar con el laboratorio de caras fracturadas, ¿de acuerdo? ¿Lo están mirando ustedes? Sí, profe. ¿Ya lo están mirando? Bueno, mire. Entonces, se hizo allá se pesaron, primero se tenía un material de triturado, el cual fue sometido a un procedimiento inicial, que es de lavado, de llevarlo al horno, y posteriormente se hizo un tamizado, ¿no es cierto? ¿Sí, de acuerdo? ¿Aló? ¿Alguien me dice? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí me están escuchando, ¿no? Entonces, ustedes tienen en una tabla algo como lo que está acá, ¿no es cierto? Tienen un tamiz, unos tamices, ¿sí? Y tienen unos pesos retenidos en esos tamices, ¿no es cierto? Y tienen un total de la masa. De eso no hay ningún tipo de dificultad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Posteriormente, de cada material que quedó retenido en el tamiz correspondiente, en este caso de 1 pulgada de 3/4 de media, de 3/8, empezaron ustedes a separar las partículas que consideraban que tienen caras fracturadas y las que no tienen caras fracturadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí era así o no era así? ¿Sí? Bueno, entonces, para efectos de cálculo lo podemos hacer de dos formas. Una, contando las partículas. Una por una se cuentan las partículas. Por decir alguna cosa, eran 80 las partículas que están retenidas. Tantas las consideramos nosotros como caras fracturadas, tantas no se consideraron como caras fracturadas. Por decir, de 80, 60 tenían caras fracturadas y 20 no tenían caras fracturadas. Esa es una forma. Y la otra forma es con peso, determinando la masa tal como nosotros lo hicimos en el laboratorio, ¿sí? Entonces, estos pesos los realizaron ustedes también, tienen los datos. Entonces, aquí están los cálculos. Mire cómo es de fácil. Porcentaje de caras fracturadas más, peso de caras fracturadas más peso del material, o en este caso canto rodado o con caras no fracturadas, la sumatoria de los dos pues debe corresponder, por supuesto, a lo que teníamos nosotros anteriormente acá en el tamizado que hicimos, ¿no es cierto? Sí, así tiene que ser. Bueno, entonces, mire, peso con caras fracturadas, este lo tienen ustedes. Si este peso lo dividen entre el peso del material retenido total, les va a dar un porcentaje. Entonces, en este caso, 779 dividido entre 779 y multiplicado por 100 nos va a dar 100. Porcentaje de caras fracturadas nos va a dar 100. Si yo divido 795 entre 818, que era el peso total, me va a dar a mí 97,17. Si yo divido 753 entre el total del tamiz, me va a dar 91,5. Lo que hago al final es simplemente hacer la sumatoria de todo este porcentaje de partículas con caras fracturadas, lo divido en este caso entre 4 porque tengo 4 tamices y le saco el porcentaje. En este caso me dio a mí
en un taller que hicimos, 96.53. Le pregunto a ustedes, ¿qué tamices tenían ustedes en el laboratorio? ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien me recuerda los datos que tuvimos de laboratorio? ¿Nadie? De 1, 3/4, de media Media y pulgada y 3 octavos. octavos. Sí, los mismos, exactamente. Entonces, el porcentaje con caras fracturadas lo dividen entre el valor total y les da a ustedes un porcentaje tomando como promedio la sumatoria de estos valores que están acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo pueden hacer si ustedes consideran igualmente el porcentaje de caras no fracturadas que corresponde a lo mismo. Pero lo que necesitamos nosotros es básicamente este porcentaje. En este caso nos dio 96.53%. Listo. Entonces, si se quiere, se hace la granulometría con esos datos que ustedes tienen, la graficamos. Podemos hacer, si quieren, la curva granulométrica, pero no es necesario para mirar qué tipo de material tenemos. Pero esto es la parte fundamental. Miren, ustedes tienen que mirar los requisitos de bases granulares, los requisitos de bases tratadas con cemento, los requisitos igualmente de caras fracturadas para concreto hidráulico. Y entonces en las tablas aparece caras fracturadas. De una cara, nosotros hicimos revisión de 2 caras y acá me están dando los porcentajes y dice con caras fracturadas mínimo 50, 70, mínimo debe tener de caras fracturadas. Acá en el ejercicio, en el taller que hicimos en otra oportunidad, nos dio 95, o sea, quiere decir que el material sí cumple. Lo más seguro, como es un material que sale de un proceso de trituración, cumple normalmente con las normas, señores. Normalmente debe cumplir. A ustedes también tiene que darles un porcentaje muy alto, de 80 o de 90% de caras fracturadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este taller, por favor? Y la conclusión, ¿cómo tiene que ser? Como se puede observar en la tabla 5, requisitos del agregado para bases granulares, se concluye a simple vista que la norma del material cumple con los requisitos en consideración que el mínimo es 50 y de clase B y de clase C 70. Entonces, a nosotros nos dio 96. ¿De acuerdo? Ese es el primer taller. ¿Alguna pregunta sobre eso, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. No. Ese es muy sencillo. Bueno, pongámosle un poquito de cuidado. Pongámosle un poquito de cuidado. Índice de aplanamiento y alargamiento de los agregados para carreteras. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar. Esto tienen que colocarlo ustedes necesariamente en el marco teórico. En las diapositivas o en la norma están definidas, hay unas definiciones de qué es la fracción granulométrica de I sobre DI. Sí, esto está explicado de manera muy clara en la norma, qué es el índice de aplanamiento de I sobre DI, qué es el índice de alargamiento de I sobre DI. Eso está en la norma, tienen que necesariamente que colocarlo ustedes en su taller. ¿Cómo calculamos el índice de aplanamiento? Lo calculamos con barras paralelas, ¿no es cierto? Eso fue lo que utilizamos. Y decíamos nosotros que las barras paralelas, las separaciones son de 3/5 de I más de I sobre 2. Estos corresponden a los diámetros de los tamices superior, inferior y superior. Básicamente, las aberturas de los tamices. Esos son las aberturas.
Para el método de calcular el alargamiento hay un calibrador de longitudes que las distancias o las separaciones son 9/5 de DI más de DI sobre 2, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos las aberturas, corresponden exactamente a estos datos o a esta formulita que está aquí definida igualmente en la norma, ¿sí? Bueno, el procedimiento normal. Estas son las aberturas. Corresponde, en el caso de la una, dice 9/5 que del tamiz, en este caso, por decir alguna cosa, de 1 pulgada a 1,5 pulgadas. Entonces, esta es la abertura. Y lo mismo en en el otro calibrador metálico para el otro ensayo de laboratorio. ¿Sí? Bueno, entonces de esto tienen que colocar sus dibujos, las fotografías que se tuvieron. Este fue el material que teníamos, que fue el mismo que lo utilizamos en el tamiz anterior, en el laboratorio anterior. Ustedes pasaron igualmente, los compañeros que estaban en el laboratorio, pasaron las partículas. Para el caso del índice de aplanamiento, ojo, hay que tener en cuenta que se hace el cálculo con el material que pasó, con el material que pasó. Para el índice de aplanamiento, tener en cuenta el material que pasó, no el material que se retuvo. Ojo, de los dos les va a dar un peso también, ¿no es cierto? Una sumatoria de un peso, ¿no es cierto? La sumatoria de los que pasaron y de los que no pasaron da una sumatoria que es el valor total de la masa. Eso para, en este caso, por ejemplo, en el tamiz de 1,5 y de 1 pulgada, para decirle alguna cosa. Entonces, ahí nos da un porcentaje que pasó y un porcentaje que quedó retenido, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, los que pasaron. Y así tenemos igualmente para las distintas aberturas que ustedes hicieron con el calibrador. Listo. Bueno, para el índice de alargamiento, tenemos que tener en cuenta las partículas que quedaron retenidas. Ojo, en el otro las partículas que pasaron y en esta es las partículas que quedaron retenidas. Listo. Esos pesos los tenemos. El procedimiento, listo. Entonces, miren, en las diapositivas que yo les entregué, está claramente definido o establecido estos valores de RI, estos valores de M1, estos valores de MI minúscula, este valor de M1 que es la sumatoria y este valor de M3. Listo. Entonces, nosotros tenemos un peso total igual de la granulometría, porcentaje que pasa, porcentaje que se retiene. Este era del total de la muestra. Y aquí tenemos la masa de las partículas planas. Por ejemplo, en el primero pasaron 281.9 gramos, de 1 a 3/4 pasaron 708, de 3/4 a 1,5 pasaron 818, y lo que hacemos nosotros es dividir, en este caso, 281.9 dividido entre 1109.8 y eso multiplicado por 100. Eso me va a dar 2540, que es lo que está acá, miren. Entonces dividimos la masa de las partículas sobre la masa inicial y ahí nos va a dar a nosotros las masas de cada uno, de cada uno, los índices de cada uno de las ranuras por las cuales nosotros pasamos. 25, 50, 67, 71,
y 43. ¿De acuerdo? Tienen que sumar igualmente estos pesos que están aquí, como está definido. Ahí hay ejemplos inclusive en las diapositivas que yo les entregué. Bueno, listo. Los cálculos pues tienen que hacerlo ustedes para cada uno, lo que corresponde, lo que decíamos, M sub I es el primer valor sobre R sub I. Entonces decíamos 281 entre 1108 me da 25.4. Bueno, entonces ahí obtengo yo los valores. Para obtener el índice de aplanamiento global corresponde a la división de 2.654 entre 5.003, que es el peso total. Esta es la masa total de las partículas planas y este es el peso total del material utilizado para hacer el ejercicio, para hacer el taller. Entonces, no hay tampoco ningún tipo de problema en eso. Eso es relativamente fácil, ¿de acuerdo? Hay ejemplos ahí en las diapositivas que yo les entregué. Este índice de alargamiento, la misma cosa. Estamos diciendo las partículas que se retuvieron, masa de las partículas alargadas que se retuvieron, y lo mismo, 128 sobre cada una de la fracción nos da este valor. A esto también le ponemos M11, le ponemos M23, sumamos los valores. Sumamos los valores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y hacemos el mismo procedimiento que estaba en las anteriores, el mismo procedimiento. Y el alargamiento total, la misma cosa, 993 entre el valor total, y eso es el resultado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio para determinar si nos sirve o no nos sirve? Pues, ustedes tomen simplemente, revíselo con la tabla de concreto hidráulico. Y ahí está, en la parte de abajo, dice índice de alargamiento y aplanamiento. Dice máximo 35%. Máximo índice 35%, ¿sí? Máximo, aquí está, máximo. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? En los resultados, ¿qué tenemos nosotros? De aplanamiento tenemos nosotros 53%. Entonces, ustedes sacan ahí la conclusión. Si sirve o no sirve en cuanto a índice de aplanamiento, y de alargamiento a nosotros nos dio esto, el total nos dio 19.9%. Entonces, lo revisan con la norma que está acá y sacan las conclusiones. ¿Pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Nadie? Entonces vamos a continuar. Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el ensayo final de maderas. Vamos a hacer el ensayo final de maderas. Creo que es esto. Listo. Aquí están todas las normas, todos los ensayos que hicimos en el laboratorio. La norma NTC 785, la 784, la 775 y la 663. Sí, aquí están todas las normas que hicimos. Listo. Entonces, objetivo general tiene por objeto establecer el método para determinar la resistencia de la madera a la compresión perpendicular al grano. Tiene con objeto establecer el método para determinar la resistencia paralela al grano. Una es perpendicular, otra es paralela. Tiene por objeto establecer el método para determinar el cizallamiento paralelo al grano. Y la otra tiene por objeto determinar la resistencia de la madera a la fricción con probetas pequeñas sin defectos. Listo. Ahí hay un marco teórico. Hay que hablar algo de la resistencia de lo que es la madera, muy corto. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros hablamos igualmente que dice resistencia perpendicular o resistencia paralela al grano, hace relación a las fibras que tiene la madera. Y aquí estamos mirando ensayo de compresión paralela. Las fibras van en este sentido, así como estoy marcando para el lado de abajo. Si yo le aplico una carga, le estoy colocando una carga paralela a las fibras. En el otro caso, ensayo de compresión normal o perpendicular a las fibras van en este sentido y le estoy aplicando una carga perpendicular. Lo mismo es decir fibras o decir grano, el mismo. Ahí está la resistencia al cizallamiento, resistencia a la fricción. Bueno, entonces, de cada una de esas probetas, ustedes tomaron unas longitudes. Esta es la fórmula finalmente que uno va a tener en cuenta al final para calcular los ensayos. Esto es una teoría. Bueno, entonces, esto es lo que hay en el laboratorio, todo lo que se les mostró ese día de laboratorio, las platinas, las probetas. Entonces, para el cizallamiento decía, son probetas de 5 centímetros por 5 centímetros y por 6.25 de esta parte, de esta arista hasta esta arista. ¿Sí? 6.25. Yo no me acuerdo qué dato les dio a ustedes. Tomamos igualmente otras probetas que medían 10 centímetros por 5 y 5. También. Aquí están la dirección de las fibras. Como ustedes la pueden ver, estas van para abajo y estas van transversalmente a la probeta, ¿no es cierto? Listo. Aquí hay otras probetas que también hicimos de 2 por 2 y aquí están la forma que tiene el grano o las fibras. Igualmente las fibras van en este sentido. ¿De acuerdo? Listo. Esta tenía 2 por 2, 4 centímetros. Esta tenía de largo 30 por 2 por 2. A ustedes les dio unos datos que los tomaron allá porque no estaban muy bien cortadas. Entonces deben tomar los datos de su laboratorio. Listo. Entonces, por ejemplo, decimos determinación de la resistencia a la compresión perpendicular al grano. Acuérdese que colocó una platina y se necesitaba hacer la presión de 2 milímetros con la platina para que entre en la probeta. Eso fue lo que se hizo aquí. Aquí está una platina, se la colocó encima de la probeta y se hizo. Y finalmente, cuando se marcó los 2 centímetros, les dio a ustedes una fuerza en libras. Ese dato también les dio Gustavo el día y sus compañeros lo tienen obviamente los que asistieron allá y los que no, pues lo tomaron ahí, ¿no es cierto? Entonces se presenta este daño en la probeta que corresponde acá a los 2 milímetros, ¿sí? De hundimiento por la fuerza aplicada a la probeta. Entonces, este era el laboratorio de resistencia a la compresión perpendicular al grano. Perpendicular al grano. Ojo, perpendicular al grano. ¿Qué quiere decir? Que las fibras van en este sentido. ¿De acuerdo? Van en este sentido. Listo. Ahí les dio un dato a ustedes, Gustavo. Listo. Ese es un laboratorio. El otro laboratorio, resistencia a la compresión axial o paralela al grano. Entonces, a esta probetica pequeñita de 2 por 2 por 4 centímetros, las fibras van en este sentido y estamos diciendo paralela al grano. Cuando falló, también se tomó una fuerza en libras. Una fuerza en libras. Falló la probeta,
Estaba mal cortada según lo que se comentó ese día. Bueno, entonces ahí tenemos igualmente otro dato. En los laboratorios que hacíamos anteriormente, pues se tomaban 4 probetas con el objeto de sacar un promedio. Esta es la de cizallamiento, que es una cruz. Aquí por la fotografía no demuestra eso, pero es una probeta en cruz. Tenemos las medidas correspondientes y la fibra también va para abajo. Ahí la pueden mirar ustedes. La fibra va para abajo. Entonces dice, determinación de resistencia al cizallamiento paralela al grano. Listo. Bueno. Entonces tomamos, aquí se las pesa, es para simplemente tomar la densidad. Está haciendo el laboratorio. Estamos haciendo el laboratorio. Para la resistencia a la flexión teníamos nosotros una probeta larga de 30 centímetros. Él marcó unos centímetros para colocarla sobre estas bases, que están acá, sobre estas bases que estaban aquí, y se colocó la probeta. Sobre estas bases, aquí se midió una longitud, que es la que vamos a tener en cuenta posteriormente, y cuando se partió también les dio unos resultados. Listo. Entonces, para el primer laboratorio, ustedes tienen una carga. ¿Alguien me puede decir la carga de la resistencia a la compresión de la norma 785 perpendicular? ¿Alguien la tiene a mano, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie tiene los datos? ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando, por favor? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno, entonces, como no las tienen, simplemente lo que hay que hacer es lo siguiente. Esa fuerza que ustedes tienen está dada en libras. ¿Sí? Y la resistencia perpendicular se da en libras por pulgada cuadrada y se da en newtons por centímetro cuadrado. Entonces, simplemente, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área? Por favor, ¿cuál es el área de la platina? ¿Qué área tenía esa platina? Por favor, díganme los que estuvieron en el laboratorio ese día. ¿Cuál es el área de la platina que se colocó para hacer la penetración los 2 milímetros? ¿Nadie? Leandri. Profe, ¿Ah? pues se suponía que medía 5 centímetros de cada lado, pero 5 por 5, muy bien, 5 por 5. Entonces, pero el profe dijo él que la que usamos tenía 4.9, algo así. Eso, entonces 4.9 por 4.9, ¿no es cierto? Entonces, mire, yo lo que tengo que hacer, ¿qué dice S? Superficie impresa de la probeta por la pieza de presión en centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, yo convierto esa superficie de 5 por 5, que me da 25 centímetros cuadrados, los convierto en pulgadas. Y simplemente hago la división y ahí me da a mí la resistencia en libras por pulgada cuadrada, y esas libras las puedo pasar también a newtons y me da la resistencia en newton sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está el primer cálculo. No hay problema en eso. Listo. Entonces ahí tomamos de área 5 por 5. Listo. Esa es la primera norma. La segunda, esto no lo tomamos nosotros, no lo hicimos de ir midiendo las cargas cada 10 milésimas de pulgada para ir midiendo la deformación.
simplemente tomamos nosotros un valor final, ¿sí? Un valor final de la norma 784 con presión paralela al gramo. Entonces, como esto no se hizo, pues no podemos hacer los dibujos. Entonces vamos a hacer acá. Igual. La resistencia va a ser igual a las libras que usted les dio sobre la superficie transversal. ¿Cuál es la superficie transversal? Esa probetica tenía 2 por 2 o 1.9 por 1.9, lo que les dio a ustedes. Esa la convierten a pulgadas y les va a dar a ustedes lo que me da aquí en este ejercicio, 0.62, y ese es el dato. Esto debe ser mayor que la resistencia anterior. Ojo, tienen ustedes que sacar como conclusión eso. Aquí está demostrando que la madera tiene mayor resistencia cuando hacemos nosotros el ensayo a la compresión paralela al grano o a la fibra. ¿Sí? Entonces, igual, entonces ahí tenían 2 por 2. Eso fue lo que se colocó debajo de una platina o encima de una platina para efectos de soportar la carga. Y lo mismo también lo sacan ustedes por newtons. También lo pueden sacar por newtons. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el otro. El de cizallamiento, la misma cosa. ¿Cuál es el área del cizallamiento? También 5 por 5 o 4.9 por 4.9, lo que les dio igualmente al tomar la medida. Las probetas estaban bien hechas, las que se llevaron en alguna oportunidad, y daba 25 centímetros cuadrados. Entonces, acá no nos va a dar eso, nos va a dar, si les dio 4.9 por 4.9, ahí ustedes toman el área para sacar igualmente la resistencia al cizallamiento paralelo al gramo. También lo dan por libras, por pulgada cuadrada, lo dan igualmente por newtons, por pulgada cuadrada, o lo dan por kilogramos sobre centímetro cuadrado, como ustedes determinen igualmente. Y la resistencia a la flexión es lo mismo. Hay una fórmula. Esa está también en las diapositivas. Entonces, ¿qué dice ahí? La flexión máxima es igual a 3PL sobre 2 por A por E. 3. P es la carga aplicada. L equivale a la longitud sobre la cual se soportó esa probeta. Si tenía 30 centímetros, le recortaron 1 centímetro a un lado, otro centímetro al otro lado. Seguramente esa probeta quedó como de 27 centímetros. Igualmente se la convierte a pulgadas, que en este caso da 10.2. En la parte de abajo, 2 por A. ¿Cuánto vale A? 2 centímetros tenía eso, o 1.9 para ustedes. Y alto también tenía aproximadamente lo mismo. Entonces, como este dice E cuadrado, son 4 centímetros, son 2 por 2, 4 centímetros. También se da en libras la tensión y también lo sacamos con newtons. ¿Alguna pregunta, por favor? Y lo mismo, el mismo procedimiento, la misma fórmula, la utilizan ustedes para el ensayo de del ladrillo, la misma fórmula. Ustedes también allá tomaron una distancia sobre la cual fue apoyado el ladrillo, la misma fórmula, exactamente lo mismo. Ustedes tomaron las longitudes, las alturas, el ancho del ladrillo, y entonces sacan una resistencia, una resistencia a la tensión o a la flexión del ladrillo. ¿Alguna pregunta, por favor, adicional a lo que les he dicho a ustedes?
¿Alguien, alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, No, profe. listo. Entonces, por favor, estos ensayos estos trabajos me los envían en el menor tiempo posible, que yo necesito pasar esas calificaciones igualmente a Okara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo me entregan ustedes esos trabajos, por favor? Recording stopped. Lunes. Bueno, me los entregan el día lunes, correcto. Muy bien. Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Me podría recordar cuál es la norma en la que utilizamos el ladrillo? Por favor. Voy a revisar espérate si yo tengo acá, en las diapositivas creo que está lo relacionado con prefabricados y otros materiales, ¿sí? Ahí está exactamente lo referente a la norma. Sí, ahí está, exactamente, ahí está. En las diapositivas les voy a compartir. Mírala, ahí está. Ahí está toda la información que ustedes quieran. Aquí está la información. Hay que sacar algo de teoría sobre lo que hay acá, pues mínimo, pero al final creo que está todo lo relacionado con lo de la norma del ladrillo respecto al laboratorio. Si no está, me lo consultan y aquí está, mírenlo. Aquí está. Resistencia a la compresión. ¿Sí? Aquí está la misma fórmula, mírenla. ¿Sí la están viendo? Carga, promedio, área total de la carga superior e inferior. Sí, ahí está. Ahí está. Exactamente lo mismo. Ustedes ya tienen esas diapositivas. Si no la tiene, Leandri, me avisas, por favor, y yo te la envío. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces estamos en conversación, ¿no? Y que pasen muy bien. Espero los trabajos el día lunes, por favor. Entonces, que sigan preparando su informe y que sigan estudiando las otras materias. Que pasen buena noche. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. Bueno, Gracias, profe. que estén muy bien.